¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con, yo diría, uno de los tantos héroes anónimos de las catástrofes, pero que tiene nombre y apellido. Se llama Daniel Almada, es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Santa Fe, es rescatista. Y bueno, vemos estas imágenes que nos dejó los terremotos de Chiapas y de México, las inundaciones y los huracanes en el Caribe, bueno, todo lo que significó, por ejemplo, la inundación de Santa Fe en el año 2003 supone una templanza, supone una preparación, supone vivir momentos realmente extremos, ¿no? Daniel estuvo incluso en lo que fue la explosión del edificio de calle Salta en la ciudad de Rosario, que dejó decenas de muertos. Y bueno, vamos a hablar con él de qué es un rescatista, cómo está preparado, cómo debe actuar el público también, cómo se preparan después para el estrés post-traumático, que significa estar permanentemente en el límite de la vida y la muerte a quienes van a rescatar. Con nosotros Daniel Almada, en segundos aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto tenerte aquí, ¿eh? No, por favor, gracias por la invitación. No, por favor. Pero primero, en términos personales, ¿cómo nace digamos, abrazar esta profesión, la tuya, de servidor público y a su vez de rescatista? Bueno, yo siempre digo que en mi caso personal pude cumplir el sueño de muchos niños, de muchos chicos, porque mi papá fue bombero, mi abuelo fue bombero, la que más sufría era mi mamá, porque tenía el marido y el hijo bombero. Y bueno, yo de chiquito ya iba al cuartel, que tengo uso de razón, 4 o 5 años me acuerdo, ya iba al cuartel y bueno, uno empieza de chico a ver todas esas cosas que pasan en un cuartel y te gustan. Y bueno, después, gracias a Dios, tuve la posibilidad de ingresar a la escuela de oficiales y escalafonarme para bombero. Y bueno, ahí allá por el año 92 empezó esta hermosa carrera Sí, de bombero. llena de adrenalina también. Sí, sí, la verdad que sí, es algo que el tiempo se te pasa muy rápido y uno aprende, tiene muchas vivencias. Y para que te des una idea, yo a los 20 años ya estaba trabajando de bomberos, bueno, en su momento en la ciudad de Rosario. Y uno, a raíz de las situaciones que va viviendo, le toma otro sentido a la vida, empieza a darle otras importancias, otras prioridades, que quizás a esa edad, y por el estilo de vida que yo tenía, que era muy tranquila, a veces a las cosas banales le daba mucha importancia. Y con el tiempo me di cuenta que no, que hay cosas mucho más importantes por qué preocuparse que a veces por tonterías. Y prácticamente porque, Daniel, estás trabajando en el límite de la vida y la muerte de otras personas, ¿no? Me imagino que eso te hace reflexionar internamente de lo que uno es en el mundo, ¿no? Fundamentalmente. Sí, totalmente. Siempre digo que uno lamentablemente trabaja con las desgracias ajenas. Y durante casi 28 años de servicio que tengo, las situaciones que uno ha pasado fueron, como bien decís vos, extremas. De situaciones de poner en riesgo la vida de uno, de nuestros compañeros. Y bueno, pero que en ese momento a veces, si bien se toman los recaudos, porque hay detrás de cada salida hay toda una preparación previa, el riesgo siempre está. Pero lo dejamos de lado pensando en la situación que estamos. ¿Y cómo es la preparación de un rescatista? ¿Cómo es? Bueno, todo comienza desde el minuto cero, o sea, primero se hacen unas academias, se hacen cursos, ya sea dentro de la ciudad, dentro de la provincia, fuera de la provincia, cuando tenemos la posibilidad fuera del país. No solamente solo lo que sea rescate en altura, que después con el tiempo se formó el grupo HERS, sino todo lo que sea accidente vehicular, incendio, estructuras colapsadas, rescates en espacio confinado. O sea, bombero abarca un amplio espectro de situaciones y tenemos que estar preparados para todo eso. Ahora, Daniel, hay una preparación física y fundamentalmente una preparación psicológica de ustedes, ¿no? Y me imagino que cada rescate es distinto por las circunstancias, por los hechos. ¿Ustedes hacen o tienen tiempo de hacer una autoevaluación si están
psicológicamente preparados, si se pueden quebrar o no frente a una desgracia, por ejemplo. Sí, sí, justamente uno tiene la costumbre cuando vuelve de una intervención riesgosa, de magnitud peligrosa, siempre cada vez que volvíamos al cuartel, una vez que nos descambiamos, a veces no da tiempo de bañarnos, era una reunión entre todos y dejar salir las sensaciones de cada uno, cómo nos sentíamos, y lo hacíamos, como se dice generalmente, como catarsis, Sí. qué es lo que pasaba por el interior de cada uno. Es más, en lo personal recuerdo situaciones de haber terminado de trabajar, subirme al camión y empezar a llorar. Llorar, que me acuerdo el chofer me decía, bueno, calmate, si ya salió todo bien. Sí, salió todo bien, pero Era una necesidad. Era una necesidad que a veces tiene. Y lo entendemos todos los que trabajamos en bomberos sabemos, o sea que no es una debilidad el reconocer a veces ese llanto o esa sensación, porque no olvidemos que una situación se van acumulando, o sea, no es quizás una sola intervención que la que, como dicen la gota que nos... Pero venimos sumando y con el tiempo, en algún momento, no es que te afecta al punto de renunciar, pero sí somos seres humanos. Claro, Todos claro, tenemos familia. uno pensaría totalmente distinto, que frente al dolor ustedes se inmunizan, se insensibilizan, Claro. y es todo lo contrario, todo lo van incorporando. Se va incorporando, Sí. siempre en todas las capacitaciones, en las academias que damos en bomberos, siempre recalcamos en no involucrarnos en ese momento con la situación. Lo mismo seguramente más adelante vamos a hablar, lo que fue Rosario, nosotros no teníamos contacto con los familiares de las víctimas, para no tener esa impresión, esas sensaciones de obviamente la gente que estaba en la incertidumbre que había pasado con sus seres queridos. Tratamos de no involucrarnos mucho. Pero obviamente, como te decía recién, somos personas, somos seres humanos y a veces con el tiempo y a medida que uno, en el caso muy puntual, por ejemplo, que aquellos bomberos que han tenido hijos, ya no es lo mismo una intervención donde está involucrado un menor antes de ser padre y después de ser padre. Ajá. Y eso también, gracias a Dios, lo podemos manejar. ¿Y qué te dice tu familia al momento de ir a un rescate riesgoso, por decirlo así? ¿Qué dice tu familia? Sí, en el caso mío, por ejemplo, mi mamá, ella, como te decía, ya tenía a mi papá que era bombero, y las sirenas de bomberos siempre se caracterizaron por sonar muy fuerte. Y cada vez que mi papá estaba de guardia y sonaba la sirena, era esa tensión, esos nervios de a ver a qué iba. Y lo mismo pasó en el caso mío, con el plus de que yo estaba en Rosario y yo estaba en Santa Fe. Y se enteraba por televisión o por ahí, teníamos un accidente y la llamaban, quédese tranquila señora, pero Daniel está bien. Pero igual, una madre o una esposa o un hijo, por más que te digan que está bien hasta que no los ves, no te quedas tranquila, y más de una vez se me ha aparecido en Rosario, por ejemplo. Sí. Yo tenía un golpe nomás, pero bueno. Me contaste un poco antes de empezar la charla que prácticamente no han tenido Navidades y Año Nuevo, o han suspendido las Navidades. Sí, generalmente pues, cuando nos toca las guardias de fin de año, Navidad, Año Nuevo, acostumbramos, gracias a Dios, de poder pasarla con la familia dentro del cuartel. Pero llegó un momento que después salíamos 10:30, 11 de la noche y volvíamos 3, 4, 5 de la mañana. Entonces la familia quedaba en el cuartel. Igual siguen yendo, gracias a Dios. Y es también indirectamente esa motivación para tener más cuidado. Siempre lo tenemos, porque en casa nos espera alguien. Pero tenerlo ahí en el trabajo, cada vez que suena la sirena y salíamos, vos veías la cara de la familia como... Igualmente los chicos quedaban siempre, no, quédense tranquilos, que es algo sencillo, no es nada complicado, pero bueno. ¿Cómo se hace, Daniel, para mantener la calma en un hecho? Qué buena pregunta, porque también pasa mucho por la personalidad de cada uno. Pero, como te decía bien hoy, dentro de todas las capacitaciones de las academias que se dan en bomberos, se hace hincapié en eso, en concentrarse en lo que uno está haciendo, en la preparación que tuvo, en los cursos que ha hecho, y dejar que el entorno no influya en uno, y confiar en sus conocimientos.
Ahora, ese entorno puede ser el familiar de una víctima que estás a punto de rescatar en, Seguramente, en un seguro. accidente, bueno, atrapado en los hierros de un auto, Sí. por ejemplo, y puede ser el familiar que esté al lado. Sí, no, seguro hemos tenido situaciones en lo personal, de haber sacado criaturas menores de un accidente en medio de la ruta, día de lluvia, estoy trabajando 40 minutos y los padres estaban Al lado. al lado. O sea, es complicado. Igualmente, los años y el tiempo te van fortaleciendo. No es lo mismo una salida cuando uno recién entra, que cuando ya tenés varios años encima, uno lo puede ir manejando, gracias a Dios. ¿Y cómo se define una prioridad en un rescate? ¿Cómo, perdón? Se define una prioridad. ¿Sí? Son los niños una prioridad, es el lugar donde... Porque yo tengo entendido que en los cursos lo primero que tienen que preservarse es ustedes para poder ayudar. Sí, sí, se igual toman que, las medidas. Igual que la seguridad en avión. Claro, las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, ustedes, ¿no? Pero ¿cómo, digamos, cómo se trabaja la prioridad, ¿no? en un hecho, ¿no? Sí, siempre se evalúa, que a veces suena frío cuando uno lo comenta, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta las probabilidades que existan de sobrevida de alguien, y la situación en la que se encuentran, dónde se encuentran. Y es gracias a Dios, en lo particular nunca me tocó profesionalmente elegir entre una vida y otra. Entre una vida y otra. Y espero que nunca me pase. Sé que cuando el día que suceda uno está preparado. Pero yo te vuelvo a repetir, son varios factores que se toman en cuenta. Las probabilidades que tenga de subsistencia la víctima, el lugar, los riesgos que se corren. O sea, son varios aspectos. Vamos a hacer una pequeña pausa que después nos vas a contar cómo fue la experiencia de Rosario. Bueno, cómo no. ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, porque cada vez se suman las catástrofes, ¿no? Sí, lo que fue la inundación sí. de 2003 en Santa Fe, los huracanes, los terremotos, en fin, los accidentes de tránsito, que son una epidemia en la Argentina, ¿no? Bueno, enseguida seguimos con Daniel Almada aquí en Perfiles de Época. Bien, seguimos con Daniel Almada, jefe del Cuerpo de Bomberos y rescatista de Santa Fe. Bueno, nos está contando la historia de lo que al principio de la entrevista decíamos, héroes que muchas veces son anónimos, pero que tienen nombre, apellido, son de carne y hueso y que están trabajando generalmente en el límite de la vida y la muerte de mucha gente. Daniel estuvo en el rescate de las víctimas de lo que fue la explosión del edificio de calle Salta en Rosario, un escape de gas que provocó la voladura de este edificio y que dejó decenas de muertos allá por el año 2013, en agosto de 2013. 6 de agosto. El 6 de agosto de 2013. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia cuando llegaste al lugar? ¿Qué pasó? La verdad que fue muy impactante por varios motivos. Uno, ya te comentaba hoy fuera de cámara, la primera parte de mi carrera la hice en Rosario y casualmente yo vivía a pocas cuadras de ese edificio, era un lugar donde yo pasaba seguido. La explosión fue un martes, 6 de agosto, nosotros fuimos el miércoles de la mañana, nos convocaron para ir junto con el GERS, el Grupo Especial de Rescate Zapadores, que hacía poco tiempo se había formado. Hacía poco se había formado, ya tenían varios cursos realizados que los habilitan para ese título. Y llegamos al lugar, íbamos por la autopista pensando con qué nos podríamos encontrar, más allá de las imágenes que veíamos por televisión. Y cuando llegamos a la zona cero que le decían al lugar, y esto hablo por todo lo que fuimos porque después los comentarios eran lo mismo, nos impactó el silencio que había. No olvidemos que eso era Boulevard Oroño y Salta, que es una zona muy concurrida de Rosario, y era un silencio de cementerio, como se dice, habiendo un montón de gente en el lugar. Llegamos directamente, ingresamos a la zona del hecho, no es que quedamos afuera en contacto con la gente y después entramos.
Así como llegamos, entramos. Y no se podía creer que esa montaña de escombros era un edificio. O sea, vos veías los edificios de Lindero y vos decías, acá tenía que haber un edificio y no estaba. Pero bueno, una vez que caemos en eso, enseguida nos pusimos a disposición de quien estaba a cargo de todo el operativo. Y bueno, y ahí empezamos a turnarnos. Ya se habían realizado, te explico brevemente, estaba el edificio que daba sobre la vereda y el que se derrumbó fue el del contrafrente, afectando obviamente el edificio, ¿no? Entonces ya se habían asegurado todas las posibilidades de que caiga mampostería, pedazos de cemento, de escombros sobre los rescatistas. Y después era un trabajo de hormiga, o sea, no se podían usar muchas máquinas, era cadenas humanas con balde, sacando escombros, trabajar en silencio, siempre cualquier situación o indicio de que podría haber alguien, era un silencio total. Sepulcral. Era esperar a ver qué novedades había, seguir trabajando, o sea, hacíamos turnos de 8 horas, trabajábamos 8 horas, descansábamos, que yo en ese momento, lo dije en su oportunidad, tenía que pelear, entre comillas, con la gente que fue conmigo, con los que fuimos, porque querían seguir trabajando. Eso es lo que te iba a preguntar después. La adrenalina era de seguir, pasaban 8, 9, 10 horas, y dale, y trabajar. Y bueno, alguien tenía que decir, no, paremos acá, que venga gente descansada, descanse, pégase un baño, pero no dormíamos, era la realidad. No porque no tuviésemos las comodidades, porque tu cabeza no estaba como estaba en ese lugar. Y no teníamos contacto con los familiares, o sea, tenemos un lugar donde salíamos y no teníamos contacto con los familiares, que era bueno porque eso sí hubiese afectado mucho en lo personal. Si bien sabíamos que estaban afuera, que esperaban noticias que lamentablemente nunca se pudieron dar, buenas noticias. Recuerdo de esa época, si bien no recuerdo bien los nombres, caso particular de una parejita de un muchacho y una chica que eran los que más se buscaban y que el destino quiso que fueran los últimos en ser encontrados. Y uno, bueno, fue poniendo en práctica todo lo que iba acumulando con los años y los entrenamientos en ese lugar. Igualmente, como te decía fuera de cámara, una cosa son los entrenamientos y otra cosa es encontrarte con la realidad. Es la vida real. Estos últimos fueron los que encontraron abrazados en el ascensor. En un ascensor, sí. En un ascensor los dos chicos abrazados. Los dos chicos. Yo en ese momento ya no estaba, nos habían relevado, pero los chicos aparecieron creo que al altar, nosotros nos habíamos ido al mediodía. Y sí, fue situaciones, o sea, situaciones encontradas porque se habían podido encontrar a todos, lamentablemente no con vida. Y quizás los nombres más emblemáticos de esa tragedia fueron los últimos en encontrarse juntos en un ascensor, el destino, Dios. Sí. No sé, y Daniel, ¿qué pasa por tu cabeza al momento de mover una piedra? ¿Qué pasa cuando vos movés una piedra y decís, qué pasa por tu cabeza? ¿Cuántas piedras más tengo que mover? Si debajo de eso, ¿qué me voy a encontrar? Siempre tenemos la precaución cuando eran pedazos grandes de escombro, de lo que vos movés no signifique el desmoronamiento de otra parte. Sí. O sea, en ese lugar había un montón de gente de Buenos Aires, había ingenieros, había arquitectos, profesionales, que también nos ayudaron muchísimo. Pero siempre la ilusión está de levantar un escombro y poder encontrar a alguien. Yo hacía en su momento, haciendo una buena diferencia entre una situación y otra, el año 2003 con la inundación, bueno, en lo personal, sí. Mi mamá se inundó, ¿no es cierto?, en esa época. Y yo recuerdo que ella lo que más extrañaba con todo el tema de la inundación eran los recuerdos.
fotografías, y un Sí. montón de cosas. Y nosotros, de venir de Santa Fe, de ir, mejor dicho, siendo de Santa Fe, y haber vivido directa o indirectamente esa situación, también todo lo que encontrábamos de recuerdo, fotografías o algo que sea muy personal, lo sacábamos, lo depositábamos en un lugar para el día de mañana dárselo a la familia. Claro. Era muy pequeño, pero era algo que considerábamos que era muy importante quizás para ellos. ¿Y cómo podían detectar, digamos, la presencia de vida bajo estos escombros? ¿Cómo se hace para percibir si realmente, porque tal vez un cuerpo puede estar con vida a medio metro donde están ustedes Sí. o a 10 metros abajo? Sí, bueno, para eso, que ahora estamos contando hace poco, en lo que es Bomberos Santa Fe, está en una etapa de preparación, pero vinieron perros entrenados de búsqueda, búsqueda de personas vivas o no. Y bueno, ellos iban los que iban indicando las zonas. Igualmente se trajeron cámaras, no me sale la palabra ahora, inalámbricas, Sí, sí, que podían sí. ingresar entre los escombros, ver algo. ¿Y ustedes lo percibían como, digamos, más allá del olfato de un animal, ustedes lo percibían como profesionales del rescate o no? No, ¿No? sinceramente no. Después sí, con el pasar del tiempo se empezaba a percibir algo, pero no, en su momento no era algo personal de poder encontrar. Ajá. ¿Y cuántas horas puede estar un cuerpo con vida bajo los escombros? Y Y depende. es relativo, depende. Te puedo comentar, por ejemplo, derrumbes mucho más pequeños que yo he ido, en una pensión en Rosario, que justo fue un sábado a la noche que gracias a Dios había poca gente, había una sola persona mayor, una mujer, y cuando se derrumba todo el primer piso, yo estaba acostada, cae, o sea, cae ella y encima cae el colchón y la cama. Y eso le Claro. facilitó mucho que el resto que cayera no la aprisionara. Gracias a Dios fue un rescate sencillo, o sea, se trabajó pero sencillo. Pero depende muchas veces en cómo se encuentre. Y Daniel, porque ustedes, bueno, también reciben por llamarlo de alguna forma, dos maneras, dos sentimientos absolutamente contrarios. El del agradecimiento de a quien rescatás con vida y del llanto de quien le entregas un cuerpo, nada Sí. más, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Uh, eh, Las preguntas son sí, complicadas, sí, pero... no, cuando, vamos a empezar por lo más fácil. Dale. Cuando rescatás a alguien con vida, sea de un incendio, de un accidente, de un pozo, donde sea, es obviamente una satisfacción el de gracias. Más allá de que no lo hacemos por eso. Pero sí me ha pasado en lo personal de estar en la puerta del cuartel y me acuerdo, pasaba una parejita y la chica con una pierna enyesada. Y pasaron y, hola, ¿cómo te va? Y bueno, mirá como diciendo... ¿Quién sos? Y eran una parejita joven que habían tenido un accidente 2 semanas atrás y habíamos ido a sacarle, y la chica era la que estaba más comprometida. Y eso la verdad que te alimenta, te dan ganas de seguir. Ahora vamos a la más difícil. ¿Cómo lo manejamos? Y es una situación compleja porque si bien no conocemos ni quién es, ni nada de su vida, ya el perder un ser querido es doloroso. Uno a veces lo siente, no quiero usar la palabra fracaso porque no me gusta, pero sabe que lamentablemente no pudo, por el destino ya, Sí. poder rescatar a alguien con vida. Y bueno, decirle por ahí a algún familiar que no va a haber más es feo. Y bueno, uno trata de permanecer lo más duro, entre comillas, posible. Daniel, en
en el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? En Estados Unidos, el 11S, digamos, bomberos fueron los héroes, más allá de la connotación política, las víctimas, ¿no? Pero fueron ampliamente reconocidos. En la Argentina, en Santa Fe, ¿hay un reconocimiento a los bomberos o no? ¿Cómo lo sentís vos? ¿De la parte de la sociedad, parte de la autoridad? ¿Crees que sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, porque bomberos siempre fue muy bien visto. Siempre estamos desde un derrumbe o una situación importante, y aunque parezca gracioso, hasta el rescate de un gatito. Sí. Que a veces todavía me preguntan, ¿todavía siguen rescatando gatitos? Sí, se siguen rescatando gatitos. Y bomberos siempre da una respuesta. Y uno lo ve en los chicos, lo ve en la gente, lo ves cuando vos pasás en el camino y te saludan. Nunca escuché hablar mal de bomberos. Y yo creo que sí, está. Y gracias a Dios estamos recibiendo también mucho apoyo por parte del gobierno. En estos días se van a entregar equipamiento nuevo, ya se entregó anteriormente, así que bueno. Sí, creo que sí. Daniel, realmente ha sido un placer, ¿no? Y yo creo que este testimonio que escucharon hoy con Daniel, que sirva también frente a lo que es la ola de falsas amenazas de bomba, porque cuando hay una falsa amenaza de bomba, salen ellos, los bomberos, a tratar de verificar esa situación. Y fíjese lo que significa trabajar entre la vida y la muerte, o sea que todo digamos, este despliegue de bomberos, digamos, este shock, de lo que significa ir a una escuela por una bomba, por un llamado de bomba, bueno, realmente que sirva este testimonio para que esto no ocurra nunca más. Bueno. Si me permitís 2 segundos nomás, no quiero dejar pasar por alto y agradecerle porque en este momento estoy yo sentado acá, pero detrás mío hay un montón de hombres y mujeres que todos los días se están preparando, se están capacitando para beneficio de la sociedad, porque más allá de que la preparación sea algo para preservar su propia identidad, es en beneficio de la sociedad. Por eso también me gustaría reconocimiento para todos los hombres y mujeres que también tenemos en bomberos de Santa Fe y toda la provincia, y al igual que bomberos voluntarios, que ellos colaboran mucho también con nosotros. Daniel Almada pasó hoy en Perfiles de Época. Muchísimas gracias.